Hola chicos, bienvenidos al curso de Mecánica de Suelos 1. El día de hoy vamos a ver lo que son las relaciones volumétricas y gravimétricas. Ya sabemos que primero vamos a ver la parte teórica, donde vamos a explicar algunas ecuaciones y luego vamos a resolver ejercicios. Entonces, vamos a comenzar, pero antes ya sabes, te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis. Bien, entonces vamos a empezar con una pequeña introducción. Aquí tenemos dos imágenes. Una está representada por un suelo, ¿ok? Un suelo en su estado natural, por así decirlo. Y aquí tenemos tres fases, ¿ok? Tres fases que se encuentran en un suelo. Entonces, en un suelo vamos a distinguir siempre tres fases. Bueno, no siempre, pero se distinguen cuando se encuentra por encima de la napa freática. Siempre se van a constituir por tres fases, las cuales son la sólida, la líquida y la gaseosa. La fase sólida está formada por todas las partículas minerales del suelo. La fase líquida está conformada por el agua. Y la fase gaseosa comprende sobre todo lo que es el aire. Entonces, bueno, el aire puede presentar ciertos vapores, como son los vapores de sulfuro o anhídridos carbónicos, pero estos no van a afectar en ningún parámetro. ¿Ok? Dice que la fase líquida y gaseosa del suelo suelen comprenderse en el volumen de vacíos, mientras que la fase sólida constituye el volumen de los sólidos. ¿Ok? Aquí ya tenemos algunos parámetros, por así decirlo, que ahorita lo vamos a explicar qué significa cada letra con su subíndice. Bien, se dice que en un suelo es totalmente saturado cuando todos sus vacíos están ocupados por agua. Entonces, en este caso solo van a existir dos fases, que va a ser la sólida y la líquida. Muchos de estos suelos yacientes bajo el nivel freático son totalmente saturados, es decir, se encuentran, como les decía, dos fases cuando están por debajo del nivel freático o de la napa freática. Bien, entonces aquí teníamos índices, ¿ok? O letras, por así decirlo, que ahorita la vamos a explicar, donde vamos a sacar ecuaciones. Aquí vamos a tener nuestra primera ecuación fundamental. Nos dice que el volumen total, ¿ok? Representado por la letra V, va a ser igual al volumen de sólidos más el volumen de agua en los vacíos más el volumen de aire en los vacíos, ¿ok? Esa es nuestra primera ecuación fundamental con respecto al volumen total de un suelo. Y también tenemos lo que es el peso de nuestro suelo. El peso total de nuestro suelo va a ser igual al peso de los sólidos del suelo más el peso del agua. ¿Ok? Esta sería nuestra segunda ecuación fundamental, por así decirlo. Esto sucede cuando tenemos nuestras tres fases en el suelo. Si tendríamos solo dos fases, o si estuviera saturado, ya no existiría lo que sería en este caso en lo que es volumen, el volumen de aire, ¿no? O en los vacíos, ya no existiría eso. Bien, ahora sí, vamos a pasar ahora a lo que son las relaciones de volumen. Aquí vamos a encontrar fórmulas. Nos dice que las relaciones de volumen de uso común para las tres fases, ojo, para las tres fases en un elemento de suelo, son la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. Entonces tenemos lo que es la relación de vacíos representado por la letra E, que nos dice que se define como el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos, ¿no? Aquí está nuestra expresión matemática de lo que sería la relación de vacíos. Vamos a pasar ahora con lo que es la porosidad representada por la letra griega eta, ¿ok? Parecido a una N, ¿verdad? Dice que se define como la razón del volumen de vacíos al volumen total. Entonces, la porosidad va a ser igual a el volumen de vacíos sobre el volumen total. Es nuestra segunda ecuación. Y tenemos lo que también es el grado de saturación representada por la letra S o en otros casos por la letra G o en otros autores. ¿Ok? Pero no hay que complicarnos en eso. Dice que se define como la razón del volumen de agua al volumen de vacíos. Entonces el grado de saturación en porcentaje va a ser igual al volumen
de agua, ¿ok? V sub W sobre el volumen de vacíos, que es V sub V. Y para que nos den porcentaje, a esto hay que multiplicarlo por 100, ¿ok? Entonces, eso serían nuestras relaciones de volumen. Pero también tenemos en lo que es la relación de volumen, la relación entre la proporción de vacíos y la porosidad. Recuerda que la relación de vacíos es igual al volumen de los vacíos sobre el volumen de los sólidos. Entonces, para resolver esta ecuación y simplificarla y hallar relacionada a lo que es la proporción de vacío y la porosidad, vamos a llevarnos a esta imagen, ¿ok? Donde nuestra relación de vacíos va a ser igual al volumen de vacíos, ¿ok? Volumen de vacíos, aquí no cambia nada, sobre, y el volumen de sólidos. ¿Qué pasó aquí? Aquí en el volumen de sólidos. Entonces, si te das cuenta aquí en esta imagen, el volumen de sólidos lo tenemos aquí, ¿verdad? Volumen de sólidos. Entonces, el volumen de sólidos aquí es igual, es al volumen total menos el volumen de vacíos, ¿verdad? Menos el volumen de vacíos. Entonces, aquí cambiamos esta expresión de volumen de sólidos por esta diferencia. Ahora, ¿qué pasa si a todo lo dividimos sobre volumen total? Te das cuenta que aquí vamos a poder simplificar, se va a hacer 1. Y aquí vamos a obtener nuestra nueva ecuación que va a ser la relación entre la proporción de vacíos y la porosidad, ¿ok? Entonces, nuestra relación entre la proporción de vacíos va a ser igual a la porosidad, ¿ok? Representada por eta. ¿Por qué la porosidad acá cambió? Porque la porosidad sabemos que es volumen de vacíos sobre volumen total, ¿verdad? Entonces lo cambiamos por la porosidad. Sobre 1, bueno, aquí se simplificaba, ¿no? Se hacía la unidad aquí, menos, y de nuevo aquí tenemos volumen de vacíos sobre volumen total, que nos representa la porosidad, ¿ok? Entonces, esta es otra ecuación bastante importante en lo que son ejercicios, ¿ok? Y aquí también puedo despejar yo lo que es la porosidad, y despejando, haciendo esa operación matemática, voy a tener que la porosidad puede calcularse como la relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos, ¿ok? Bien. ¿Esto cómo lo representamos en nuestro suelo? Cabe recalcar que cuando hacemos esto, estamos colocando como el volumen, o ocupando el volumen como la unidad, ¿ok? Por eso aquí tenemos el total de toda nuestra fase de suelos, o el volumen, como la unidad. Y estos valores, que son la porosidad y la relación de vacíos, se representan de esta manera, ¿ok? Bien. No quiero entrar a detalle porque el video se va a hacer bastante largo y bueno, este tema es en un solo video todo el tema, y el video es bastante demoroso, ¿ok? Entonces, ahora sí, aquí tenemos algunos parámetros para suelos granulares, los valores típicos de lo que es la relación de vacíos y la porosidad. Para arenas bien gradadas tenemos que la relación de vacíos se encuentra entre 0.43 a 0.67 y la porosidad de 30 a 40%. Y para arenas uniformes tenemos que la relación de vacíos va de 0.51 a 0.85 y nuestra porosidad de 34 a 46. Aquí tenemos un esquema, ¿ok?, de más o menos cómo irían estos parámetros. Y si te das cuenta, ¿por qué sucede esto? Porque en el primer caso, ok, aquí tenemos nuestro suelo, él dice que este suelo está en estado más suelto, nuestra relación de vacíos está casi llegando a 1, está a 0.91 y nuestra porosidad tiene bastante porosidad, tiene 47.6. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque sus granos, ok, o el grano de los suelos que representa, no están acomodados, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso presenta bastante espacios vacíos. En este caso, este suelo es más suelto, no está tan estable. Y en cambio en el otro podemos ver que sus granos están geométricamente acomodados bien. Por eso su estado aquí, en este caso, su empaquetamiento, ¿ok?, está más compacto. Y en este caso la porosidad es mucho menor, ¿verdad? Y sus espacios vacíos es 0.35 aproximadamente, ¿ok? Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la relación de peso. Dice que las relaciones de pesos comunes son el contenido de humedad, y el peso unitario. Entonces vamos a
bueno, aquí tenemos una gráfica para guiarnos, ¿ok? Y vamos a comenzar con lo que es el contenido de humedad, representada por la letra W, pero minúscula, ¿ok? No hay que confundirla con lo que es el peso, que es W mayúscula. Dice que también se conoce como contenido de agua y se define como la razón del peso de agua al peso de los sólidos en un volumen dado de suelo. Entonces tendremos que nuestro contenido de humedad en porcentaje va a ser igual al peso, ¿ok? Peso del agua, ¿verdad? Esto representa el peso del agua sobre el peso de los sólidos multiplicado por 100% para que nos den porcentaje, ¿ok? El contenido de humedad siempre se representa en porcentajes, chicos. Tenemos también lo que es el peso unitario o también se le puede llamar peso específico, chicos. ¿Ok? No hay que confundirse. Los dos son lo mismo. Dice que el peso unitario o peso específico es el producto de su densidad por la gravedad. El valor depende, entre otros, del contenido de agua del suelo. En otras palabras, es el peso del suelo por unidad de volumen. Entonces, el peso unitario representado por la letra gamma, ¿ok? Es igual a el peso del suelo representada por W mayúscula sobre el volumen total, ¿no? O también, como nos decía al principio, es el producto de su densidad por la gravedad, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de ecuación que representa el peso unitario, ¿ok? Es su semejante, por así decirlo, cuando queremos utilizar densidad, ¿ok? Bien, a estas dos ecuaciones dice que los ingenieros de suelos o los geotecnistas a veces se refieren a la unidad de peso definida por la ecuación como la unidad de peso húmedo. Es decir, a esto se le refiere cuando un suelo está en su estado natural, por así decirlo. O sea, se encuentra las tres fases y además está semi-saturado, ¿ok? Eso quiere decir este pequeño párrafo. O sea, cuando encontramos las tres fases, encontramos vacíos, ¿ok? Ocupados por aire, también encontramos espacios vacíos pero ocupados por agua y también encontramos lo que es la fase sólida, ¿ok? Entonces el peso unitario normal, por así decirlo, vamos a decirlo normal, el común, va a estar representado por la letra gamma. Porque también hay otro tipo de peso unitario. Dice que en ocasiones es necesario conocer el peso por unidad de volumen o el peso unitario o el peso específico del suelo excluyendo el agua. Esto se le conoce como peso unitario del suelo seco y está representado por gamma sub D, ¿ok? Eso, gamma sub D representa entonces el peso unitario del suelo seco. No hay que confundir, chicos, eso. Y esto es igual entonces al peso, ¿ok? De los sólidos pero seco sobre volumen total, ¿ya? También tiene su parecido o su similitud con la densidad, ¿ok? Cuando yo quiero hallar, bueno, cuando no tengo peso, digamos, por así decirlo, pero tengo densidad de ese suelo, entonces mi peso unitario seco va a ser igual a mi densidad seca por la gravedad sobre 1000. O también, ¿ok? Si yo tengo el contenido de humedad, ¿ok? Y también tengo el peso unitario en su estado natural, o sea, en su estado húmedo, peso húmedo, ¿ok? Entonces puedo calcular mediante esta fórmula, que es el peso específico del suelo seco o peso unitario del suelo seco va a ser igual a ¿qué? Al peso unitario sobre 1 más el contenido de humedad. Esta fórmula es bastante usada en lo que es laboratorio, ¿ok? O sea, cuando hago mis cálculos, esto es lo que, cuando yo quiero hallar mi densidad seca, o perdón, mi peso específico seco, esta fórmula es la que se usa más, ¿ok? En lo que son las prácticas. Muy bien. También tenemos lo que es el peso unitario del agua, ¿ok? Representada por gamma sub W. Es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Y también tenemos lo que es el peso unitario de los sólidos, ojo, gamma sub S. Eso también es bastante importante, chicos. Esto no hay que confundirlo mucho y tampoco no hay que hacerse muchos rodeos.
Entonces, el peso unitario de los sólidos, gamma sub S, va a ser igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. ¿Ok? Yo no quería colocar esto, pero lo he colocado para tenerlo referente, porque más adelante o en la siguiente presentación voy a hablar lo que es la gravedad específica, y hay una fórmula que se deduce a partir de este peso unitario de los sólidos. Y bueno, dije, lo voy a colocar porque capaz después van a estar en los comentarios diciéndome, ¿de dónde sale, profe? ¿Qué fue ahí? Entonces por eso yo lo estoy colocando esto, para que ustedes también, si no entienden, okay, alguna parte, lo analicen detenidamente, ¿ok? Por eso le estoy colocando todas las fórmulas que son necesarias y todas las que se están relacionando con la fórmula de más adelante. Entonces, nos dice que el peso unitario se expresa en kilonewton por metro cúbico, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar también a lo que es la gravedad específica, lo que les decía. Dice que la gravedad específica es la relación del peso unitario de un cuerpo referido a la densidad del agua en condiciones de laboratorio y por lo tanto a su peso unitario. Dice que en geotecnia solo interesa la gravedad específica de la fase sólida del suelo. Ojo, aquí me olvidé de ponerle rojito. Lo que nos interesa siempre, okay, en lo que es geotecnia, es la fase sólida del suelo. La gravedad específica de la fase sólida del suelo. Entonces, tenemos que la gravedad específica, la gravedad específica, G sub S, gravedad específica es igual a ¿qué? A la densidad o al peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua, ¿no? Muy bien. Esto creo que no queda dudas. Y lo que les queda dudas seguro va a ser lo siguiente. Bueno, aquí tenemos lo que significa. Pero vamos a pasar ahora a lo que es la relación entre peso unitario, relación de vacíos, contenido de humedad y gravedad específica, ¿ok? Pero antes, dice que para obtener una relación entre peso unitario, o bueno, densidad, relación de vacío y contenido de humedad, hay que considerar un volumen de suelo en el que el volumen de los sólidos del suelo es la unidad, ¿ok? Para eso, para hacer las siguientes fórmulas, se va a considerar el volumen de los sólidos como la unidad. Entonces, el volumen de vacíos es numéricamente igual a la relación de vacíos, según las fórmulas, ¿no? Y los pesos de los sólidos del suelo y del agua pueden darse como la siguiente expresión. El peso de los sólidos del suelo, W sub S, va a ser igual a la gravedad específica por el peso unitario del agua o el peso específico del agua, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos que W sub S representa el peso de los sólidos. Y aquí tú me preguntarás, mira, profe, estas dos ecuaciones, si yo de aquí paso a multiplicar, se parecen lo mismo. ¿Qué pasa ahí, profe? Bueno, aquí lo que se está tomando, peso unitario del agua, ok, como nos dice que estamos tomando el volumen de los sólidos de la unidad, se va a cortar esa fórmula, ok, y se va a tomar que el peso de los sólidos va a ser parecido o igual a lo que es el peso unitario de los sólidos, ok. Ese es lo que aquí les tenía dudas, ok. Si yo fuera malo o si no quisiera hacerlo rápido, no les explicaría, pero por eso yo les he colocado para que ustedes analicen esta parte con esto de aquí. La parte anterior que les dije, les coloqué el peso unitario del agua y el peso unitario de los sólidos. Con eso se comprueba, ok. Si tú puedes analizarlo más detenidamente, estaría bacán, ok. Bien, y tenemos aquí la otra fórmula, que es el peso del agua, ok, va a ser igual a ¿qué? Al contenido de humedad, ¿verdad? W minúscula, por la gravedad específica, por el peso unitario del agua, ok. Muy bien. Esto es lo que más tenía, o más era mi duda en explicarles, porque capaz les iba a confundir. Pero chicos, no sean mucha bola, ok. Vamos entonces a seguir continuando. Vamos a pasar
bueno, o seguimos en lo que es la relación entre peso unitario, relación de vacíos, contenido de humedad y gravedad específica. Las fórmulas que las representé en las dos fórmulas anteriores es para poder deducir otra fórmula, pero en este caso solo lo voy a colocar la fórmula porque si estaría demostrando, ok, como lo hice con lo que es el espacio o la relación de espacios vacíos, relación de vacíos, perdón, me voy a demorar bastante y este video se va a hacer más largo y bueno, y te vas a aburrir verlo. Por lo tanto, hemos colocado con las dos fórmulas anteriores que te expliqué dónde o cómo es que se obtienen estas fórmulas, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos aquí nuestro suelo en un estado con tres fases, sólida, líquida y gaseosa, donde aquí se han cambiado, ¿no?, por otros parámetros que acabamos de explicarlo, ¿no? Aquí tenemos lo que es el peso del agua, cómo se representa, ¿no? El contenido de humedad por la gravedad específica por el peso unitario del agua, ¿no? Peso unitario del agua, o también se le conoce como, como les dije, como peso específico, ¿no? Es lo mismo. Y los demás también, cómo se representan. Por ejemplo, el volumen del agua, cómo se representa. El contenido de humedad, se multiplica el contenido de humedad por la gravedad específica. Y así sucesivamente. Entonces, aquí, utilizando las definiciones de peso unitario y peso unitario seco, podemos escribir que el peso unitario, hemos dicho que cuando no tiene ningún subíndice, es el peso unitario normal, es igual a 1 más el contenido de humedad por la gravedad específica por el peso unitario del agua sobre 1 más la relación de vacíos, ¿no? También se puede obtener que la densidad seca, o perdón, el peso unitario seco es igual a la gravedad específica por el peso unitario del agua sobre 1 más la relación de vacíos. Chicos, estas fórmulas están más detalladas y más demostradas en el libro de Ingeniería Geotécnica del profesor Brajadas. Ok, ahí tú puedes tomarte un tiempo y si quieres ver de dónde salen estas fórmulas más detalladamente, te invito a que puedas ver el libro. Yo también lo voy a subir en la descripción del libro. Voy a subir estas diapositivas. Y bueno, creo que esos dos es lo que voy a subir, ¿ok? Bien, entonces pasamos a lo que es, bueno, a partir de estas definiciones, a partir de la definición del grado de saturación, tenemos otra fórmula, que el grado de saturación con respecto a lo que es el contenido de humedad, la gravedad específica y la relación de vacíos va a ser igual a que el contenido de humedad por la gravedad específica sobre la relación de vacíos, ¿no? Así se puede calcular de otra manera lo que es grado de saturación, ya no como la que era al principio, ¿no? Que era, me parece, bueno, no recuerdo muy bien ahorita, porque son tantas fórmulas, chicos, tampoco no es memorizarlas, pero de esta forma, ¿no? Se puede calcular, de esta otra manera se puede calcular lo que es el grado de saturación. Y bueno, aquí cambié la imagen, ¿no? Porque aquí voy a representarlo ahora lo que es la densidad, pero saturada. Entonces la densidad saturada, te he dicho, o hemos dicho, que se representa cuando tenemos solo dos fases, ¿no? La fase sólida y la fase líquida. Aquí el suelo está saturado. Entonces, si la muestra de suelo está saturada, los espacios vacíos se llenan completamente con agua. Lógico. La relación de peso unitario saturado se puede deducir de una manera similar. Entonces tendríamos que el peso unitario saturado va a ser igual a la gravedad específica más la relación de vacíos multiplicado por el peso unitario del agua o peso específico del agua sobre 1 más la relación de vacíos. Muy bien, chicos, estas fórmulas son bastante interesantes. Te invito a que puedas ver para ver de dónde salen. Y son simples, no hay ningún artificio aquí que hacer. Suele reemplazar ciertos parámetros y como nosotros queremos hallar una relación con todos estos parámetros, con lo que es la relación de vacío, contenido de humedad y gravedad específica y además el peso unitario, se deducen, ¿no?, estas fórmulas de aquí. Muy bien, vamos a pasar ahora. Bueno, aquí tenemos un resumen, por así decirlo, chicos. Mira cuántas fórmulas hay que se pueden
calcular de todos esos parámetros, pero algunas nomás son importantes. Algunas complicados se te puede poner en un parcial, ¿no? Pero en la práctica, en el laboratorio, se usa lo más básico, chicos. Entonces aquí tenemos varias formas de la relación para lo que es el peso unitario, el normal, que estamos diciendo, el peso unitario seco y el peso unitario saturado. O también, como te decía, se le conoce como peso específico, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos varias fórmulas. Puedes verla detenidamente. No voy a estar mencionarla una por una porque nos tardaríamos mucho. Vamos a pasar, bueno, aquí tenemos otras tablas. Lo que es la relación de vacíos, el contenido de humedad y peso unitario seco para algunos tipos de suelo en estado natural. Aquí tenemos algunos valores, ¿no? Para cierto tipo de suelos. Lo que es la relación de vacíos, el contenido de humedad y el peso unitario, en este caso seco. ¿Ok? Y por aquí tenemos también lo que es la gravedad específica para algunos suelos. ¿Ok? Esto es básicamente lo coloqué para tenerlo en cuenta, chicos, para que más o menos sepan por dónde va cuando hacen un ensayo en lo que es la práctica. ¿Ok? Muy bien. Bueno, como último subtema de lo que es teoría, ¿ok? Vamos a tocar lo que es la densidad relativa. Vamos a tocarlo rápido. Dice que en los suelos granulares el grado de compactación en el campo se puede medir de acuerdo con la densidad relativa, definida como, aquí tenemos su ecuación, la densidad relativa en porcentajes es igual a la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos sobre la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos mínima multiplicada por 100 para que nos dé en porcentaje, ¿verdad? Aquí tenemos lo que significa cada parámetro, ¿ok? Y también la densidad relativa se puede expresar en términos de peso específico seco, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos o transformamos, ¿ok? Si hacemos ciertos artificios para transformarlo, ya no sino con relación de vacío, sino con peso específico secos, tendríamos esta ecuación bastante grande, ¿no? Donde aquí tenemos cada parámetro lo que significa, ¿ok? Yo lo estoy colocando para que lo tengas en cuenta, ¿ok? No voy a redundar mucho en este tema. Y aquí tenemos una tabla, la última tabla que te presento, sobre la densidad de un suelo granular, lo que es la densidad relativa y bueno, para qué tipo de suelo o su descripción, ¿no? Cuando es 0 a 20 lo encontramos muy sueltos y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, chicos. Esto es toda la parte teórica, espero no te hayas aburrido. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que nos gusta, a lo que somos matemáticos, geotenistas y todo lo que tenga que ver con la ingeniería. ¿Qué nos gusta? Resolver ejercicios, ¿no? Entonces vamos a pasar a la parte práctica. Bien, chicos, ejercicio número 1 nos dice, en estado natural, un suelo húmedo, ojo ahí, tiene un volumen de 0.3 metros cúbicos y pesa 5.500 newton. El peso seco del suelo es de 4.911 newton. Además nos dice que la gravedad específica es 2.74. Nos pide calcular el contenido de humedad, el peso unitario húmedo, el peso unitario seco, o también se le conoce como peso específico, la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación, ¿no? Entonces vamos con la solución a este ejercicio que está bastante sencillo. Primero lo que vamos a hacer, vamos a sacar los datos que tenemos en nuestro problema, ¿ok? Siempre cuando tengamos problemas matemáticos es recomendable sacar los datos para saber con qué datos tenemos y qué datos nos faltan para poder calcular lo que nos pide. En este caso tenemos el volumen total de la muestra, que es de 0.3 metros cúbicos. Tenemos el peso total de la muestra, que es de 5.500 newton. El peso de los sólidos, ¿ok? ¿Verdad? Dice el peso seco del suelo es de 4.911 newton. Eso quiere decir que el peso sólido es de 4.911 newton, ¿ok? Y tenemos la gravedad específica. Entonces, a nosotros como primer ítem nos está pidiendo el contenido de humedad, calcular el contenido de humedad.
nosotros nos acordamos nuestra fórmula que el contenido de humedad es igual al peso del agua sobre el peso de los sólidos por 100, ¿verdad? Para que nos dé en porcentaje. Entonces, nosotros tenemos el peso de los sólidos, ¿ok? Pero el peso del agua no lo tenemos. Pero el peso del agua es, digamos, conocido. Para ello, podemos usar, ¿ok? Que el peso del agua es igual al peso total menos el peso de los sólidos, ¿verdad? Esto te acuerdas en las primeras fórmulas que te dije que eran las fundamentales, que el peso total que era igual era la sumatoria del peso de los sólidos más el peso del agua, ¿verdad? Entonces para hallar el peso del agua solo sería la resta del peso total menos el peso de los sólidos. Entonces tenemos estos datos, claro que sí. Entonces reemplazamos, tendríamos que el contenido de humedad, ok, va a ser igual a 5500 newton menos 4911 newton sobre 4911 newton. Chicos, siempre acostúmbrese a colocar las unidades, ok, siempre. No porque todo este newton, bueno, ya si son bastante lobos, lo pueden hacer sin colocar las unidades, ¿no? Se dan cuenta. Pero siempre acostúmbrese a trabajar con las unidades para saber qué es lo que a veces tienen que transformar, ¿ok? Entonces, haciendo esa operación vamos a tener que el contenido de humedad es de 12%, ¿ok? Bien, ahora vamos a pasar al siguiente, a calcular el siguiente ítem, el cual nos pide calcular el peso unitario húmedo. Para ello nos acordamos de nuestra fórmula, que el peso unitario normal, lo habíamos llamado así, ¿no? Al que no tiene ni un subíndice, a nuestro gamma, que no tiene ni un subíndice, es igual a que al peso total, ¿ok? Sobre volumen total de la muestra. Tenemos los dos datos, ¿verdad? Tenemos aquí están los dos datos, entonces podemos reemplazar y nuestro peso unitario húmedo, o también les dije que es peso específico, ¿verdad? Húmedo, va a ser igual a 5500 newtons sobre 0.3 metros cúbicos, ¿no? Y las unidades están correctamente en newton metro cúbico, nos da lo que es nuestro peso específico o peso unitario, ¿ok? Entonces tendremos que nuestro peso húmedo, bueno, nuestro peso unitario húmedo va a ser igual a 18.33 kilonewton metro cúbico, ¿ok? Kilonewton acá debería ser 1833, ¿ok? Newton sobre metro cúbico, pero por conveniencia lo estoy transformando a kilonewton, ¿ok? Kilonewton sobre metro cúbico. Bien. Ahora, también nos pide calcular lo que es el peso unitario seco. El peso unitario seco tenemos la fórmula que es igual a ¿qué? Al peso de los sólidos, ¿verdad? El peso de los sólidos, que sería el peso de la muestra seca, ¿ok? Porque no contiene lo que es el agua, sobre el volumen total, ¿no? Entonces tenemos esos datos, también tenemos fácil, solo hay que reemplazar. Entonces nuestra peso unitario seco va a ser igual a 4911 newtons sobre 0.3 metros cúbicos. Y vamos a tener que nuestro peso unitario seco en kilonewton sobre metro cúbico va a ser igual a 16.37, ¿ok? Entonces nuestro peso unitario seco es 16.37 kilonewton sobre metro cúbico. Bien, pasamos a calcular, ¿qué más nos piden? Nos dicen la relación de vacíos. Aquí vamos a tener problemas porque sabemos que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos, ¿ok? Pero el volumen de vacíos, ¿qué comprende? El volumen de vacíos comprende el volumen de el aire más el volumen de lo que está ocupando en este caso del agua, ¿no? Eso es lo que ocupa, digamos, el volumen de vacíos, esa sumatoria. Nos dice sobre el volumen de los sólidos. Volumen de los sólidos, bueno, tampoco tenemos. Aquí vamos a tener problemas, ¿no? No tenemos ninguna de estos dos parámetros. Entonces, para ello, vamos a llamar a otra fórmula, ¿ok? Lo cual dice que el volumen de los sólidos es igual a el peso de los sólidos sobre la gravedad específica por el peso unitario del agua, ¿ok? Esta fórmula tal vez no te la he colocado en la parte teórica, pero aquí te lo estoy dejando otra forma de calcular el volumen de los sólidos, ¿ok? Muy bien, entonces tengo lo que es el peso de los sólidos, sí tengo la gravedad específica, obvio, y tengo el peso unitario o peso específico del agua. No lo tengo, profe, ¿qué fue?
pero el peso unitario del agua ya se conoce, chicos. Y por teoría, siempre, bueno, aquí el problema debería decirlo, ¿no? Tome el peso unitario del agua como, en este caso, como está trabajando con newtons, metro cúbico, tómelo como 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. O si lo estás trabajando en gramos, 0.998 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Sí, debería avisarte el problema, pero bueno, se sobreentiende ya que debemos saberlo. Entonces, aquí, bueno, tenemos los tres datos que necesitamos para calcular el volumen de los sólidos. Entonces, el volumen de los sólidos va a ser igual a... en este caso lo estoy transformando, nuestro peso de los sólidos, que era 4.911 newton a kilonewton, porque nos conviene, ¿ok? 4.911 kilonewton sobre la gravedad específica de 2.74, no lleva unidades, la gravedad específica es adimensional, y lo multiplicamos por el peso unitario del agua, que es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Si te das cuenta aquí, los kilonewton con los kilonewton se van a simplificar y nos va a quedar metro cúbico, ¿verdad? Entonces, efectuando esa operación, esa división sencilla en nuestra calculadora, vamos a tener que el volumen de los sólidos es igual a 0.1827 metros cúbicos. Bien, tenemos el volumen de los sólidos, nos falta el volumen de los vacíos, pero para calcular eso vamos a llamar a una gráfica, ¿ok? Para calcular el volumen de los vacíos. Tenemos aquí una gráfica donde se muestran las tres fases de un suelo cuando está húmedo o cuando está semisaturado. Tenemos la fase gaseosa, la fase líquida y la fase sólida, ¿no? Bien, esto es importante, más que saberlo, comprenderlo, ¿ok? Tenemos que dice que nuestra muestra, su volumen total es de 0.3 metros cúbicos, ¿okay? De toda nuestra muestra. Supongo que esta es nuestra muestra, entonces todo esto de aquí ocupa 0.3 metros cúbicos. Ahora, tenemos como dato, lo que hemos sacado ahorita, que el volumen de los sólidos es de 0.1827 metros cúbicos, lo que corresponde a esta proporción, ¿verdad? Volumen de los sólidos, aquí tenemos. Ahora, lo que nos falta a nosotros es el volumen de vacíos. El volumen de vacíos te he dicho que es el volumen de aire más el volumen de agua, ¿ok? Es la suma de esos dos. Entonces, el volumen de vacíos, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, fácil. El volumen de vacíos, por aquí lo coloco, va a ser igual a ¿qué? Al volumen total menos el volumen de los sólidos, ¿verdad? Entonces, ¿tengo esos datos? Claro que sí, tengo esos datos. Se puede calcular lo que es el volumen de los sólidos. Reemplazo. Y voy a obtener que el volumen de los sólidos va a ser igual a 0.1173 metros cúbicos. Entonces, obteniendo ya el volumen de los vacíos y el volumen de los sólidos, puedo calcular la relación de vacíos. Entonces, la relación de vacíos va a ser igual a 0.1173 metros cúbicos, que es el volumen de los vacíos, sobre el volumen de los sólidos, que es 0.1827 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, efectuando eso, vamos a tener que la relación de vacíos es de 0.64. Bien. Dicho todo esto, aún nos falta calcular lo que es la porosidad y el grado de saturación. Bueno, chicos, discúlpenme si es que parezco como un trabalenguas, pero tienen que guiarse de lo que estoy diciendo y no se confundan, ¿ok? Esto sí me parece un poco confuso por lo que son varias variables, ¿no? Bien, ahora voy a eliminar todo. Ya hemos calculado hasta lo que es la relación de vacíos. Esto de aquí también, estos datos, ahorita los voy a colocar porque vamos a necesitar para calcular lo que es el grado de saturación. ¿Ok? Bien, voy a borrar todo esto y me voy a quedar solo con los datos. Y ahora sí voy a calcular lo que es la porosidad. Si te acuerdas, la porosidad, o representada por la letra griega eta, es igual a ¿qué? A la relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos, ¿verdad? Esto es cuando nosotros tenemos el valor de relación de vacíos, pero también se puede calcular con lo que son volúmenes, ¿no? Ok, bien, también podría calcular, pero en este caso lo voy a hacer de esta manera, chicos. Entonces, nuestra porosidad va a ser igual a 0.64, que es lo que anteriormente hemos calculado, ¿no? Hace un momento, de la relación de vacíos, sobre 1 más 0.64. Entonces, efectuando esto, nuestra porosidad va a ser igual a 0.39, una porosidad bastante alta. Es una roca, bueno, casi 40% es una roca porosa, ¿no? O un suelo poroso. Por eso supongo que el grado de saturación también va a ser alto, ¿no?
Entonces, por último, vamos a calcular lo que es el grado de saturación. Entonces, tenemos nuestra fórmula, que el grado de saturación, que se da en porcentajes, es igual a que al volumen, ¿ok?, del agua, volumen de agua, ojo, volumen de agua, sobre el volumen de vacíos por 100, ¿no? Para que no den porcentaje. Ahora, ¿tenemos volumen de vacíos? Sí, creo que hemos calculado, ¿no? Le hemos calculado en la gráfica. ¿Tenemos volumen del agua? No, no tenemos volumen de agua. Ahí tenemos el problema. Entonces, ¿te acuerdas de lo que es el peso unitario o el peso específico del agua, que es igual? Es igual a el peso del agua sobre el volumen de agua, ¿no? Y si yo aquí quiero calcular el volumen de agua, solo despejo, va a tener que el volumen de agua va a ser igual a que al peso de agua sobre el peso específico, ¿ok? O peso unitario del agua, ¿no? Bien. Bueno, aquí ya nosotros sabemos cuánto es el peso unitario del agua, ¿no? En kilonewton sobre metro cúbico, pero no conocemos lo que es el peso del agua. Para ello vamos a graficar nuevamente nuestro suelo con las tres fases. Aquí ya tenemos nuestro dato completado, pero esto no lo vamos a necesitar. O bueno, sí lo vamos a necesitar, pero más adelante. Ok, bueno, mira. El ejercicio nos da que la muestra pesa, ok, en total, ¿cuánto? 5.500 newton, ¿no? Es el peso total de nuestra muestra. Ahora, tenemos el peso de los sólidos, que representa esta proporción, ¿verdad? Que es de 4.911 newton. Listo. ¿Qué más tenemos? Bueno, creo que tenemos eso nomás. Entonces nos pide o nos falta calcular, ¿ok?, lo que es el peso del agua. Y profe, ¿y el peso del aire cuánto es? Bueno, ¿el aire pesa? Yo te hago esa pregunta. No pesa el aire, ¿no? El aire no tiene un peso, por lo tanto, al principio también te coloqué dos fórmulas, ¿no? Que era una con volumen y la otra era con pesos. Que decía que el peso total aquí era igual. El peso total era igual al peso de los sólidos sobre el peso del agua, ¿verdad? Y el volumen, más bien sí, en el volumen del aire se ocupaba, ¿verdad? Un valor o un espacio. Ahí sí, más bien sí tiene un volumen el aire, pero peso no tiene. Ojo, ¿ok? Ahí te dije al principio, son dos ecuaciones o dos fórmulas fundamentales, ¿ok? Bien. Entonces, si nos damos cuenta, entonces aquí para obtener el peso del agua, habría que hacer una resta simple. El peso del agua, bueno, esta es la fórmula que te di al principio, ¿no? El peso total de una muestra es igual al peso de los sólidos más el peso del agua, ¿no? Ok, entonces para calcular lo que nos falta, que es el peso del agua, va a ser igual a la resta de el peso total, que es de 5.500 newton, menos el peso de los sólidos, que es 4.911 newton. Entonces el peso del agua va a ser igual a 0. Bueno, en kilonewton en este caso, 0.589 kilonewton, ¿ok? Está transformado a kilonewton. Si fuera newton sería 589, ¿no? 589, pero a mí me conviene trabajar en kilonewton. Bien, entonces una vez que ya he calculado el peso del agua, voy a calcular lo que es el volumen del agua. Reemplazando, ¿no? Reemplazamos, el volumen del agua va a ser igual al peso del agua, que es 0.589 kilonewton, sobre el peso específico del agua, que es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Aquí, por esto hemos transformado a kilonewton, porque aquí se van a simplificar y nos va a quedar metro cúbico nuestro volumen de agua, el cual va a ser igual a 0.06 metros cúbicos nuestro volumen de agua. Entonces, una vez obtenido el volumen de agua, vamos a calcular el grado de saturación. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es el volumen de agua y también tenemos el volumen de vacíos, ¿no? Lo habíamos calculado, o bueno, aquí está también el volumen de vacíos. Aquí te lo coloqué. Ya lo habíamos calculado anteriormente para lo que era la relación de vacíos, ¿verdad? Entonces, reemplazamos y nuestro grado de saturación va a ser igual a 0.06 metros cúbicos sobre 0.1173 metros cúbicos por 100 para que nos dé en porcentaje. Entonces efectuamos eso y vamos a tener que el grado de saturación va a ser igual a 51.2%. ¿Ok? Entonces, con este último parámetro encontrado, sería todas las respuestas a lo que nos está pidiendo este ejercicio, ¿no? Bastante sencillo, un poco operativo,
y un poco mecánico, no lo quiero llamar, pero un poco para lo que es razonar, ¿no? Hacer estas cositas es razonar más que todo, ¿no? Bien, ahora sí vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2 nos dice, el peso unitario de un suelo es de 14.94 kN por metro cúbico. El contenido de humedad de este suelo es 19.2 cuando el grado de saturación es de 60%. Nos pide determinar la relación de vacíos, la gravedad específica de sólidos del suelo y el peso unitario saturado. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces con la solución a este ejercicio. Primero, como te dije, siempre hay que sacar los datos. Tenemos el peso unitario de nuestro suelo, que dice que es de 14.94 kN sobre metro cúbico. Este sería el peso en un estado semisaturado, ¿no? Cuando el suelo está en su estado húmedo o normal. Este sería el peso húmedo o peso unitario húmedo, ¿no? Ahora, tenemos también lo que es, nos dan el contenido de humedad, que es de 19.2%. Pero yo lo voy a transformar a decimales, dividiéndolo entre 100, y tendría que el contenido de humedad es de 0.192, ¿no? Y también el grado de saturación, que es 60%, es decir, 0.6, ¿no? Bien, lo primero entonces que vamos a hacer es calcular la relación de vacíos. Y tú te acuerdas de esta fórmula, ¿verdad? Que el grado de saturación es igual al contenido de humedad por la gravedad específica sobre la relación de vacíos, ¿no? Esta es una fórmula que relacionaba estos cuatro parámetros. ¿Y por qué estamos usando esta fórmula? Porque mira, tenemos lo que es el grado de saturación, lo tenemos como dato, tenemos el contenido de humedad y bueno, lo que nos faltaría sería la gravedad específica, ¿no? Pero eso lo vamos a calcular con este peso unitario. ¿Ok? Entonces, reemplazamos nuestros datos. Bueno, como yo quiero calcular la relación de vacíos de espejo, ¿no? Relación de vacío va a ser igual a contenido de humedad por gravedad específica sobre el grado de saturación. Bueno, reemplazo. Tendría que el contenido de humedad es igual a 0.192 veces la gravedad específica sobre 0.6. Y voy a obtener que mi relación de vacíos va a estar en función de mi gravedad específica, ¿no? Va a ser 0.32 por la gravedad específica, que aún no la conocemos, pero la vamos a conocer con el siguiente paso, ¿ok? Entonces, el siguiente paso va a ser consistir en hallar la gravedad específica, ¿ok? ¿Te acuerdas cómo calculamos la gravedad específica? O bueno, cómo había una fórmula cuando relacionaba el contenido de humedad, la relación de vacíos, el peso unitario en estado húmedo y el peso unitario del agua, ¿no? Cuando tengamos esos parámetros, nosotros podemos calcular la gravedad específica con esta fórmula. ¿Ok? Entonces, bueno, yo quiero calcular lo que es la gravedad específica, pero para ello primero vamos a despejar. ¿Ok? Vamos a pasar a multiplicar este denominador, que es 1 más c, hacia el primer miembro, ¿no? Es el miembro de la izquierda y nos va a quedar de esta forma. Luego vamos a multiplicar, bueno, vamos a reemplazar los valores, ¿ok? Con los valores que tenemos el peso unitario del suelo, que es de 14.92 kN sobre metro cúbico. Esto lo multiplicamos por 1 más y el valor de lo que es la relación de vacíos, lo que hemos calculado hace rato. La relación de vacíos es 0.32 veces la gravedad específica, ¿no? Y esto va a ser igual a 1 más el contenido de humedad, que es 0.192 por la gravedad específica, que la desconocemos, que es lo que vamos a hallar, multiplicado por el peso unitario o peso específico del agua. En este caso, cuando es en kilonewtons sobre metro cúbico, el valor es de 9.81, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, lo que hacemos va a ser multiplicar, resolver esta simple ecuación, que es bastante sencilla. Vamos a tener entonces, bueno, en este caso, como todo está multiplicando, aquí los kilonewtons sobre metro cúbico se van a ir, esas unidades se van a ir, y todo nos va a quedar como un valor adimensional, ¿ok? O sea, es decir, que no va a tener unidades esta ecuación. Entonces vamos a tener 14.94 más 4.78 por la gravedad específica es igual a 11.69 por la gravedad específica. Entonces despejamos y vamos a obtener que la gravedad específica va a ser igual a 2.16, ¿ok? No tiene unidades la gravedad específica, es adimensional. Entonces, una vez ya obtenido el valor de la gravedad específica, puedo reemplazar aquí para calcular mi
mi relación de vacíos, ¿ok? 0.32 por 2.16 me va a dar igual a 0.691, que ese es el valor de mi relación de vacíos, ¿ok? Bien. Por último, lo que vamos a calcular va a ser el peso unitario, pero saturado, ¿no? Nosotros tenemos el peso unitario, pero el cual no está saturado, es el normal, ¿no? Como te decía siempre. Entonces, para calcular el peso unitario saturado te mostré una fórmula, ¿ok? La cual relaciona la gravedad específica, la relación de vacíos, lo que es el peso unitario del agua, ¿no? Esos tres factores, ¿no? Yo los he colocado en la teoría, ¿ok? Y bueno, aquí solo tendríamos que reemplazar porque tenemos la gravedad específica, conocemos ese valor que es 2.16, tenemos la relación de vacíos, también ya lo hemos calculado, y también tenemos lo que es el peso específico o peso unitario del agua, que es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, ¿no? Muy bien, entonces solo sería reemplazar, cuestión reemplazar, y operando toda esta ecuación, ok, vamos a obtener que el peso unitario saturado, ok, va a ser igual a 16.54 kilonewton sobre metro cúbico, ok. Entonces esas serían las tres respuestas, lo que me está pidiendo mi problema calcular. Y vamos a ir con el último ejercicio. Ejercicio número 3 nos dice: los resultados de la prueba de laboratorio de una muestra de arena limpia son relación de vacíos máximo 0.81, nuestra gravedad específica de 2.68, y además nos dice que la misma arena es compactada en el campo a un peso unitario en seco de 15.68 kilonewton sobre metro cúbico. Nos pide estimar la densidad relativa de la compactación en el campo. Muy bien, vayamos entonces con la solución a este ejercicio. Primero, ya sabes, tenemos que sacar los datos que tenemos en nuestro problema, ¿no? Tenemos la relación de vacíos máxima, que es 0.81, la gravedad específica, 2.68, y el peso unitario seco, que es de 15.68 kilonewton sobre metro cúbico. Nosotros nos está pidiendo calcular lo que es la densidad relativa, y tú sabes que la densidad relativa está dado por esta fórmula, ¿verdad? Y también que se da en porcentajes. Muy bien, entonces nosotros mirando nuestros datos te das cuenta que tenemos lo que es la relación de vacíos máxima, pero no tenemos la relación de vacíos mínima ni la relación de vacíos, la cual es la normal, por así decirlo, ¿no? Entonces yo voy a tener que calcular esos dos parámetros que me faltan. Entonces vamos a calcular lo que es la relación de vacíos mínima. Esta fórmula tal vez no te la presenté en lo que es la parte teórica, en lo que era densidad relativa, ¿verdad? Pero se han hecho estudios, ¿ok? Y se han determinado, o sea, pruebas de laboratorio se han hecho y se han determinado, ¿ok? Que aproximadamente la relación de vacíos mínima es la relación de vacíos máxima sobre 1.6. Entonces, con esta fórmula, que es un aproximado, ¿ok? Puedo calcular mi relación de vacíos mínima. Entonces, como tengo relación de vacíos máxima, solo sería cuestión de reemplazar que mi relación de vacíos mínima es igual a 0.81 sobre 1.6, y voy a tener que mi relación mínima o mi relación de vacíos mínima es aproximado a 0.506, ¿verdad? Ok, ahora sí ya tengo la relación de vacíos mínima y también la máxima. Me faltaría calcular lo que es la relación de vacíos, la normal, ¿no? Entonces, para ello, ¿cómo voy a calcular eso? Entonces, tú te tienes que acordar cuando nosotros teníamos parámetros relacionados como es el peso unitario o peso específico seco, la gravedad específica y además el peso unitario del agua, ¿ok? Entonces, cuando tengamos esos tres parámetros, se puede calcular lo que es la relación de vacíos mediante esta fórmula. Dice que el peso unitario seco es igual a la gravedad específica por el peso unitario del agua sobre 1 más la relación de vacíos. Y justamente acá está lo que queremos, que es la relación de vacíos. ¿Por qué? Porque tenemos densidad, tenemos lo que es el peso unitario o peso específico seco, tenemos la gravedad específica y también tenemos lo que es el peso unitario del agua, que es conocido, ¿verdad?
cuando se encuentra en este caso en kilonewton sobre metro cúbico, lo vamos a trabajar en esas unidades. Sabemos que su valor es 9.81, ¿verdad? Entonces, simplemente yo despejaría para calcular mi relación de vacíos. Entonces sería igual a mi gravedad específica por el peso unitario del agua sobre el peso unitario seco menos 1. Entonces, como ya conozco todos esos valores, puedo reemplazar, ¿verdad? Mi relación de vacíos va a ser igual a 2.68 por 9.81 kN sobre metro cúbico sobre 15.68 kN sobre metro cúbico. Todo esto menos 1, ¿verdad? Entonces, efectuando esa operación bastante básica, vamos a obtener que mi relación de vacíos es de 0.677, ¿no? Se encuentran entre estos dos rangos, entre mi relación de vacíos mínima y mi relación de vacíos máxima, ¿verdad? Entonces, puedo decir que está correcta. Ahora sí, ya obtenido estos parámetros, puedo calcular lo que es la relación, puedo calcular lo que es la densidad relativa de mi suelo, ¿no? Entonces, solo sería cuestión de reemplazar. Y para que nos den porcentaje, sabemos que debemos multiplicar por 100, ¿no? Entonces multiplicamos, aquí restamos, dividimos y multiplicamos. Y vamos a obtener que mi densidad relativa, ¿ok?, va a ser igual a 43.75%. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Muy bien, chicos, hasta aquí el video de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, dale like. No te olvides de compartir, me ayudaría bastante. Y también suscríbete al canal, es totalmente gratis. Bueno, chicos, la presentación que vieron en este video la voy a dejar en lo que son los comentarios. En el comentario fijado voy a dejar el enlace para que puedan descargar y puedan estudiar y también puedan obtener el material, las fórmulas, lo que les ayuda, ¿no? Y nos vemos en nuestro próximo video. Chao, chicos, cuídense.